Conexión Ingeniería, un podcast del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del ITM. Bueno, desde muy pequeño desbaraté todos mis juguetes. Terminé armando una flota de helicópteros con todos los motores de mis juguetes. Y mi padre siempre pues apoyó mi parte, digamos, artística y todo lo que yo quería hacer. Ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer era inventor. Y finalmente decanté por la ingeniería. Eh, Inclusive muy joven, como desde los 12 años ya estaba armando circuitos pues sencillos, circuitos electrónicos. Y bueno, de ahí me fui yendo. Cuando estaba en el colegio tenía unos compañeros que querían hacer parte de una banda musical y me invitan. Ninguno de nosotros tenía idea de tocar algún instrumento. Pero cuando eso nos gustaba mucho una banda de punk que se llamaba Rodrigo de No Futuro y decidimos hacer covers de esa banda. Y bueno, decidimos, cada uno tomó un instrumento y empezarlo a estudiar desde cero. A partir de ahí yo empecé pues como a incursionar en la música. Yo siempre toqué guitarra eléctrica, siempre me gustó mucho. De hecho, la primera guitarra me la regaló mi padre y a partir de ahí yo empecé, pues la vendí, pues recogí plata, trabajé, compré otra y así sucesivamente. Las fui mejorando. Eh, Empecé a tener clases en la EPA, era música popular, pero sin embargo pues yo llevaba toda esa teoría al heavy metal y al punk, que era lo que estaba tocando en esos momentos. También estudié música en la Antioquia por extensión y también pues obviamente en la Antioquia era música clásica, pero yo todo eso lo resumía pues en el rock. Y bueno, ahí me fui yendo poquito a poquito hasta que logramos conformar una banda que se llamaba Abdominal y logramos grabar un cassette. En ese entonces eran cassettes y bueno, pues la verdad es que nos iba muy bien. Pues yo aquí tengo una muestra del cassette que nosotros grabamos y nosotros no tuvimos que pagar un peso porque teníamos manager, cuando eso todavía pues se manejaban managers en las bandas. Y a pesar de que éramos muy jóvenes, pues éramos muy juiciosos y la banda iba muy bien. Y bueno, así comencé. El punk era pues como lo que queríamos al principio, pero era un rock más sencillo de tocar. A medida que estudiamos ya queríamos tocar cosas más complejas y que fueran más ricas musicalmente. Entonces esta banda, de hecho Abdominal, es death metal core y era muy técnico. Eh, Duré más o menos en esa banda como 5 años y digamos que ahí yo dejé la música un tiempo. Y cuando eso ya, pues yo ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando ingeniería y ya empecé a trabajar con el deporte, me metí mucho en el deporte, empecé a jugar rugby en la Universidad de Antioquia, empecé a jugar allá, inclusive empecé a jugar en un equipo que se llama Real Societé, que fue de los primeros equipos de rugby aquí en Medellín, inclusive de Colombia. Y entonces yo alcancé a jugar pues con jugadores importantes de la selección Colombia, inclusive, porque yo jugué muchos años, bastantes años, más de 7 años jugué rugby en diferentes universidades por donde pasé. Por supuesto, el rugby es un deporte de alto rendimiento, es un deporte de contacto.
Sin embargo, no se ven tantos lesionados como uno podría creer. De hecho, se ven menos lesionados que en otros deportes como el fútbol, debido a que siendo un deporte de contacto, tú sabes que vas al contacto. Entonces a ti te enseñan cómo llegar al contacto y cuidar al rival. Además que es un deporte que es un trabajo en equipo. No sirve una persona por buena que sea, no va a poder hacer absolutamente nada. Tienes que trabajar, tienes que aprender a trabajar en equipo y a tener mucha disciplina. Porque tienes que tener un buen rendimiento, porque un partido dura dos tiempos de 40 minutos en los que tú no estás parando en ningún momento. Estás corriendo y haciendo fuerza. Y fuera de eso tienes que pensar y trabajar en equipo. Hay dos categorías, está la de sevens que son 7 contra 7 y está la de 15 que son 15 contra 15. En ambas categorías, pues prácticamente aquí en Colombia participan los mismos, simplemente que en sevens son como los más delgados y en 15 pues ya juega, pues cualquier persona puede participar, los gordos, los delgados, los inteligentes, los ágiles, todos van a tener una posición en donde jugar. Y el rugby en Colombia empezó hace no mucho, realmente pues no tiene 30 años. Eh, yo participo de los primeros equipos, la liga fue creciendo poco a poco. De hecho, hoy en día la liga está bastante grande, tiene cuatro ligas, está la categoría, pues cuatro categorías. Y Antioquia principalmente es como la pionera en Colombia. Acá es donde está Tucanes, que es la selección de rugby, la selección de rugby de Colombia. Se estaciona aquí en Antioquia y el gobierno finalmente logró sacar una cancha de rugby que queda en Castilla, que es la cancha de René Higuita, y ahí lograron sacar pues, una cancha exclusiva para rugby y ahí se juegan todos los partidos importantes de liga, inclusive son transmitidos por Telemedellín. Eh, Hoy en día Colombia participa en torneos internacionales con la selección de rugby y bueno, ha crecido bastante, inclusive ya las universidades casi todas tienen equipos de rugby y yo lo recomiendo mucho, inclusive siendo muy jóvenes porque le va a dar una disciplina bastante grande a los chicos y bueno, y a los grandes. Es un deporte, como es un deporte que tú tienes que estar constantemente trabajando en él, vas a poder adquirir pues, muchas capacidades, ¿no? Pues no solamente de reacción, sino de pues, principalmente la disciplina y bueno, y adquirir pues el hábito de hacer ejercicio constantemente, porque si tú no haces ejercicio, corres el riesgo de tener una lesión. Además, como es un deporte de contacto, tú tienes que ser una persona seria y responsable que no te puedes enojar porque tuviste un contacto con el adversario. Antes, por el contrario, el rugby se trata de que, bueno, tú terminas un partido y se hace lo que es el tercer tiempo y es donde comparten los dos equipos, sea una cerveza, un chorizo, una carne y bueno, y son amigos después de que se dieron bastante duro en un partido, pero duro desde el respeto. Los All Blacks, que es el equipo, pues yo crecí con ellos siendo ellos campeones del mundo y tienen la jaca pues que es muy llamativa, es como un canto, un grito, empezando el partido como intentando achicopalar al equipo rival, entonces es muy vistoso, pero es algo muy de ellos. También me ha gustado mucho los Wallabies, que es el equipo de Australia. Y siempre le he hecho mucha fuerza a los Pumas, que son pues como el equipo de Argentina, que son el único equipo profesional que tiene América. Y bueno, pues poco a poco los otros equipos hemos ido pues como llegando a ese nivel, pero todavía nos falta. Y ahí vamos. Bueno, yo estudié ingeniería en instrumentación y control en el pregrado, en el Politécnico Jaime Sasacabe.
Esa carrera en realidad es ingeniería electrónica con énfasis en control. ¿Cómo terminé yo ahí? Yo empecé estudiando en la Antioquia, ingeniería sanitaria, y en ese entonces los paros, había un revolcón bastante grande en el país y los paros eran muy grandes. Entonces yo decidí cambiarme de universidad, mi padre me apoyó y me fui para la Universidad de Medellín a estudiar ingeniería ambiental. Allá me di cuenta que eso no era lo mío y decidí pasarme para el Politécnico, que existía esta carrera y me llamó mucho la atención. Me gustó bastante porque tiene que ver mucho con la electrónica, trabaja mucho en la industria, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de procesos. Entonces interviene desde la parte administrativa hasta la parte ya de electrónica y todos los equipos que lo conllevan. Entonces, bueno, ahí incursioné bastante, fue algo que me gustó mucho y esa fue la carrera que terminé. Bueno, terminando la ingeniería, yo hice unas prácticas en una empresa que se llama Cajiplas, que es una empresa de bolsas plásticas. Eh, en realidad estaban buscando una persona de calidad, pero todas las personas que entrevistaron no pasaron porque no manejaban Excel y todo ese software de Office que eran necesarios. Entonces yo pasé. Entonces yo trabajé un año certificando esa empresa con el sistema de gestión de calidad y a partir de ahí empecé a incursionar pues, en la industria. Después trabajé como 3 años en una empresa que se llama FBT, diseñando máquinas industriales para poder hacer tuberías en fibra de vidrio. Entonces yo fui la persona encargada de diseñar todas las máquinas, hacer todo el software, toda la parte mecánica, toda la parte eléctrica, electrónica, inclusive manejar pues todo el personal hasta que culminé de hacer pues todas las máquinas necesarias para hacer tubería en fibra de vidrio. Y después empecé a trabajar en la academia, empecé a trabajar como laboratorista de electrónica en el ITM y empecé a hacer una especialización en gerencia de proyectos y después una maestría en automatización y control industrial aquí mismo en el ITM y bueno, ya empecé a trabajar como docente ocasional y a involucrarme ya más en la investigación. Digamos que yo tengo una historia de docencia en mi familia. Mi padre fue docente toda la vida, él es jubilado de la Universidad de Antioquia. Mi abuelo también fue docente toda la vida. Mi hermana también es docente, aunque trabaja en una clínica, también es docente. Y, y bueno, yo quise pues como incursionar. Siempre fui una persona muy paciente, una persona que encontraba las palabras y la forma de explicar lo difícil fácil. Y entonces quise incursionar y la verdad es que me gustó mucho la docencia, pues me he sentido siempre muy bien, me he sentido muy a gusto con los estudiantes, conmigo mismo y con la institución. Ha sido realmente un proceso muy bonito. La docencia es algo que uno agradece mucho porque uno todos los días está aprendiendo y yo pues soy una persona muy hiperactiva y siempre quiero estar aprendiendo y esta carrera de docencia me lo ha permitido. Bueno, si yo quería ser docente, el camino a seguir era hacer la maestría. La maestría que opté por cursar es en investigación. Entonces ahí empecé a incursionar en la investigación y me quedó gustando, tanto que pues, yo ya he escrito muchos artículos. Yo trabajo principalmente en energías renovables, yo trabajo en el laboratorio de electrónica y energías renovables y bueno, ya hemos sacado más de 12 artículos de investigación en todas las categorías. Eh,
inclusive tenemos ideas de patentes también. Y ha sido pues tan exitosa el incursionar en la investigación que hoy en día estoy haciendo un doctorado en ingenierías también en el ITM y también estoy trabajando en energías renovables, apoyando el laboratorio de electrónica y energías renovables del ITM que queda en Parque. Las energías renovables es un tema que todavía está muy en pañales. Yo he trabajado principalmente en los paneles fotovoltaicos, que es la conversión de energía lumínica a energía eléctrica. Los paneles fotovoltaicos todavía tienen una eficiencia muy baja, cerca del 25% más o menos. Entonces hay que trabajar en que esta eficiencia sea mucho mejor aprovechando la luz del sol, que pues el sol lo tenemos todo el tiempo ahí. Además Colombia es rico porque nosotros tenemos la fortuna pues, nosotros tenemos verano prácticamente todo el año. Entonces es una fuente renovable muy aprovechable para Colombia. No es como otros países que solamente tienen luz pues, o una intensidad lumínica fuerte una época del año, nosotros lo tenemos prácticamente todo el año. Entonces la idea es como poder explotar este elemento, esta conversión de energía. Colombia, en especial Medellín, le ha apostado bastante a las energías renovables, principalmente por la polución que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Medellín ya se puede ver, bueno, como nosotros somos una batea y estamos dentro de montañas, ya se puede empezar a ver cómo la polución empieza a verse fuertemente y cómo empieza a afectar no solamente la salud, sino que ya inclusive está tapando el sol. Y también afecta las edificaciones, absolutamente todo. Siendo que Colombia es rico en fuentes hídricas, hay que buscar otras alternativas y por eso se trabaja bastante en energías renovables. El laboratorio trabaja en microredes y lo que hace una microred es que toma diferentes conversiones de energía eléctrica, no solamente la eólica, no solamente la fotovoltaica, sino que también puede tomar la eólica y puede tomar también la red eléctrica y cualquier otro tipo de fuentes y al final convergerlos en una sola red y se hace una gestión. Entonces se trabaja bastante en esa gestión. Entonces se trabaja en que la conversión de energía lumínica sea lo más eficiente posible en energía eléctrica. Y se trabaja que esa gestión sea lo más eficiente posible para que finalmente pues, se pueda optar por hacer un cambio de energías, que es lo que estamos intentando hacer aquí, inclusive en el Parque I. De hecho, estamos en estos momentos trabajando en un techo con bastantes paneles fotovoltaicos para poder suplir la energía de Parque I. Claro, yo dejé la música más o menos 5 años, pero después la retomé y empecé a estudiar ya un poco más serio con profesores de música más reconocidos y empecé otra vez a retomar el rock, especialmente el heavy metal y inclusive jugando rugby también. Toqué guitarra muchos años, de hecho todavía toco guitarra y he tocado una cantidad de bandas eh, reconocidas. He tocado en una banda que se llama Veneno, en otra que se llama Evil Heart. Aquí tengo un álbum que grabé con Evil Heart, que es una banda, pues a pesar de que está joven, ya tiene 2 álbums. Yo alcancé a grabar este. Raiken también es una banda importante en la ciudad. Con ellos sí estoy tocando actualmente. Es una banda que puede tener alrededor de 9-10 conciertos al año. No es algo lucrativo, lastimosamente la ciudad no permite, no tiene tanto público como para que estas bandas se puedan lucrar de ello. Es un hobby, pero es un hobby que es mi pasión y bueno, cuando salgo yo de aquí del trabajo
y estudiar. Ese es mi reset, digámoslo así, es lo que me saca y lo que me vuelve a aterrizar y lo que me da otra vez como la energía. Y no entro en un bucle porque la educación, sobre todo la investigación, requiere de leer mucho, de escribir mucho y cansa bastante. Entonces digamos que esa es como la forma de recargar energías. Y bueno, ahí vamos. Hay que estudiar bastante. Para no ser un buen guitarrista tienes que dedicarte mucho. Eh, no es que le tengas que dedicar todo el día, pero sí por lo menos coger la guitarra media hora, una hora y practicar. Y hay que estudiar armonía, hay que estudiar un poco de solfeo, hay que estudiar las ejecuciones de los ritmos. Ser guitarrista líder requiere una disciplina un poquito mayor porque tienes que hacerlo solos, tienes que tocar las notas donde es. Yo aprendí inclusive a tocar, pues yo ya cojo una canción y puedo tocar sobre ella sin saber cómo es la canción, siempre y cuando sepa en qué escala está. Entonces ya he llegado a ese nivel de que puedo tocar sobre ella sin problemas. De hecho, me ha gustado tanto que yo espero cuando termine este doctorado poder ser solista, sacar un álbum como solista. Eh, Me gusta realmente bastante la guitarra eléctrica porque es muy rica, tiene muchos sonidos. Es todo un proceso. Además que a mí me gusta mucho como mejorar los sonidos y para poder mejorar los sonidos tenés que aprender de la guitarra, de los micrófonos, tenés que aprender de los cables, de los pedales, las distorsiones, los delays, pues todos los efectos, el amplificador, tenés que estudiar bastante si en realidad quiere uno tener un sonido propio y un buen sonido, que en realidad sea bonito para el oído, que sea agradable de escuchar. Pero es como todo en la vida, si uno quiere sacar algo adelante y ser competitivo, pues tenés que dedicarle bastante. Definitivamente sí, en el rock y en el heavy. eh, no, pues me gusta mucho las baterías, una batería, un bajo, una guitarra rítmica y bueno, y uno soleando, tipo, no sé, guitarristas, me gustan mucho guitarristas como Steve Vai, Ingrid Malmsteen, Joe Satriani, guitarristas que han sido solistas toda la vida, obviamente no llegar hasta ese nivel porque mi quehacer es ser investigador, ese es mi hobby, pero sí quisiera hacer algo interesante, hacer una buena propuesta. Bueno, yo creo que es importante cuando uno está haciendo un doctorado, de hecho el primer día lo primero que te dicen es si estás casado tienes que hablar con tu pareja porque no todas las parejas son capaces de aguantar un doctorado y hace que termine los matrimonios. Eh, entonces yo creo que es importante tener un hobby que te ayude a salirte de todo ese contexto de la educación y de todo este contexto del doctorado, porque al fin y al cabo es una investigación que tú estás haciendo y tú te estás volviendo más que un experto en un tema muy específico y eso requiere demasiada dedicación. Entonces es importante tener un hobby. Claro, por supuesto, el hobby mío requiere tiempo, pero yo ya estoy en una banda consolidado en donde simplemente tengo que ir a los ensayos y practicar un poco, repasar. Yo en este momento no estoy estudiando música, quisiera, sería lo ideal, pero no tengo el tiempo. De hecho, lo que yo hice algún tiempo cuando estaba haciendo la maestría era que en el plan de trabajo nosotros tenemos unas horas de bienestar y yo hacía parte del grupo rock del ITN
y entonces era mi forma pues como de desestresarme en esos momentos. Entonces yo creo que es muy importante tener un desestrés, y si tiene familia, como mucho más, tienes que tener un hobby, algo que te saque, que no te deje botar, que no te deje como meterte en un ciclo en el que uno va a llegar muy, no solamente cansado, sino que ya uno no quiere hacer nada, que no quiere sino dormir. Entonces, claro, por eso termina uno terminando sus relaciones personales. Entonces, eso te va a ayudar bastante. Por supuesto, no puede uno descuidar la familia. Hay que tenerla siempre presente y sacar en algún momento los espacios para poder estar con ellos. Pero bueno, yo creo que hay muchas formas de tener un hobby. Puede ser, por ejemplo, la lectura. Un buen lector, leer algo diferente que no tenga nada que ver con investigación, aventuras o algo. El deporte es muy buena opción, pero el deporte tiene el problema que tienes que ser muy constante, porque si no te va a hacer, en vez de hacer un bien, te va a hacer un daño. Pero sí, buscar alguna alternativa, algo que te permita hacer algo diferente a lo que estás haciendo todos los días. Yo creo que te va a enriquecer lo que estás haciendo el día a día en el trabajo, y en el caso mío la investigación y la docencia. Por supuesto, de hecho las universidades intentan que los estudiantes sean integrales, por eso sacan equipos de todo tipo de deportes, también los invitan a que hagan música, teatro, y otro montón de actividades como el ITEM, que tiene bastantes realmente. Yo creo que es muy importante que uno se desarrolle como persona, y en ese desarrollo pues, es importante ser integral. Integral es dedicarse a un sinfín de cosas en donde está no solamente la educación para poder ser un profesional competente, sino que sea una persona competente en otras actividades. Eh, por ejemplo, hacer deporte te va a servir para la vida, para que puedas adquirir una disciplina, porque el deporte requiere una disciplina, y eso finalmente va a decantar en una ayuda bastante grande cuando estás, por ejemplo, estudiando, que requieres también de una gran disciplina para que te rinda, para que realmente seas una persona competente en la industria, que carecemos hoy en día de todas estas cosas, y no solamente de eso, sino de los valores. Tener un hobby, algo que te llene, digamos teatro, eso finalmente te va a construir, te va a formar como persona, y hoy en día carecemos de esa formación de las personas, y necesitamos bastante de ello. Conexión Ingeniería, un podcast del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del ITM.